A veces construimos nuestras imágenes simplemente con un fondo, con un contexto y nada más. En otras ocasiones nos centramos más en un sujeto principal. Incluso si hacemos un retrato, a veces lo que hacemos es desenfocar el fondo, por lo tanto nos queda solo un sujeto principal. En otras ocasiones lo que podemos hacer es combinar el fondo, el contexto, con un sujeto principal. Pero en esta situación es muy importante entender cómo nuestro sujeto principal se relaciona con el fondo y con el contexto que tenemos. Imaginar que estamos en una ciudad, aquí tenemos un carrito de street food y por aquí tenemos una farola. Nuestro sujeto principal avanza en esta dirección. Bien, si esperamos a realizar la foto justo en este punto donde tenemos una yuxtaposición de la farola con el sujeto principal, pues no será un buen momento si la intención, por ejemplo, es fotografiar a esta persona, a este sujeto principal. Si esperamos un poco más y lo tenemos detrás del street food, tampoco. Ya veis dónde voy a parar. Hay un espacio, hay una ventana donde nuestro elemento principal se relaciona de una forma equilibrada con el fondo y con el contexto. Y por lo tanto, el fotógrafo callejero de street photography tiene que practicar muchísimo en este sentido, en entender, en averiguar, incluso de alguna manera en predecir en qué momento el sujeto principal se relacionará mejor según nuestro interés con el contexto, con todos los elementos que tenemos. Claro, en una ciudad, pues imaginar que luego tenemos 1000 elementos más y por lo tanto puede llegar a ser complicado y por lo tanto solo la práctica, el ejercicio pues nos llevará a tener una mirada que nos permitirá entender rápidamente y buscar el mejor momento para que el sujeto principal quede bien equilibrado. Otro tema súper importante es que en todo momento, en este caso, he supuesto que nosotros como fotógrafos teníamos una posición estática. Se ha movido nuestro sujeto principal, pero nosotros no nos hemos movido. Y es muy importante porque a medida que nosotros nos movemos, nuestra realidad, lo que percibimos, lo que podemos captar con la cámara, cambia. Imaginar que tenemos esta situación. Nosotros, como estamos trabajando en diagonal, ¿qué ocurre? Pues que la farola está tapando a la persona. Si disparamos en diagonal, lo que vamos a ver es esto. ¿Cómo lo solucionamos? Pues a veces es tan sencillo como que si los elementos están estáticos, tú te desplazas un poquitín y ya los elementos respiran muchísimo mejor. Y te vas un poquito más a la derecha y estos elementos pues también se van modificando por una cuestión de perspectiva. Así que cada paso que damos, la realidad, lo que vemos, lo que podemos captar con la cámara, va cambiando. Por lo tanto, lo que os quiero transmitir en este vídeo es que esto de trabajar con un fondo y un sujeto principal nos puede, con este juego, ¿no?, de fondo y sujeto principal podemos conseguir imágenes muy potentes, pero tenemos que entender y estudiar la relación de nuestro sujeto principal con el fondo y con los elementos que hay. No solo por el propio movimiento que pueda tener nuestro sujeto principal o más elementos, ya os he dicho que en la ciudad pues a veces se hace complicado, sino nuestra posición es determinante para acabar de trabajar y componer nuestra imagen. Os enseño una imagen de un fotógrafo que es un crack en esto de trabajar con diferentes capas, con diferentes planos y que de alguna manera, como mágicamente, todos queden en un espacio, en un equilibrio, que ninguno tapa al otro, todos se dejan espacio y al final queda todo como muy bien. Vamos a verlo. Llevando esto que os he explicado a máximo nivel, buscando fotógrafos súper conocidos, tenemos a Alex Webb con fotografías tan icónicas como esta de aquí, que como os digo ya esto es otro nivel, ¿no? Pero es un poco para entender cómo diferentes elementos, tenemos esta pareja de aquí, lo que parece un padre con su hija, este señor que medio se tapa, tenemos un espacio, un fondo, parece un teatro con diferentes actores, ¿no? Y cada uno de ellos tiene su espacio, además, unos con luz, otros con sombra. Increíblemente todo tiene su espacio, ¿vale? Alex Webb creo que es un referente en este sentido. Y otra foto que también me gusta mucho y que ilustra esto de los espacios, ¿no? De que cada elemento respira, esta de aquí que me parece alucinante, ¿no? El señor en el coche como medio dormido, el otro que mira hacia un lado, un perro que mira hacia aquí, pero el otro mira hacia el otro lado.
tenemos un carrito con cangrejos y esta mujer aquí con el carrito, ¿no? Tenemos como si fuera un teatro y diferentes personajes, pero todos ellos tienen un espacio en los que nos dan cierta información y están equilibrados, están funcionando, ¿vale? Como os digo, esto ya es ir a otro nivel, pero viene bien, creo yo, pues estudiar los Mega Masters para ilustrar esto, ¿no? Y aquí otra foto de Sam Abel que os he hablado ya en el canal, y esta foto también ha aparecido en un vídeo bastante reciente, donde tenemos diferentes capas, ¿no? Tenemos este personaje como más cerca a la cámara, luego luego un trocito, luego esta pareja y al final el cowboy que queda como al final del túnel y con una estética pues más del oeste no puede ser, ¿no? ¿Cómo logramos que muchos elementos tengan su espacio? Vale, como os he dicho, insisto que esto es máximo nivel. Yo lo que os quería transmitir es simplemente esa reflexión de tener en cuenta que el fondo y el sujeto principal se relacionan entre ellos y también con los otros elementos que forman nuestra imagen, y como fotógrafos tenemos que observar con intención, intentar buscar de qué manera, esperando el momento adecuado, moviéndonos, cambiando de perspectiva, en qué momento todo ese escenario pues va a tener más fuerza. Muchísimas gracias como siempre. Debajo tenéis los enlaces a los cursos, están en marcha, hay presenciales, hay los online. Para el 2023 va a venir un nuevo curso de composición. Y también sabéis que tenéis Patreon, el Patreon básico tan solo son 3 euros y tenéis un foro con más de 200 usuarios que está súper activo. Ahí podéis resolver todas vuestras dudas, aprender fotografía, realizar los retos mensuales y estoy seguro que os encantará. Debajo tenéis los links. Un saludo.